¿Cómo están, señores? Bienvenidos. Viernes en QAP, cerrando la semana con información de último momento. Muchos de nosotros tranquilos aquí en zona de Central, alrededores en gran parte del país, pero la gente Hernandarias con el Jesús en la boca a raíz de lo que está pasando a estas horas. Bueno, la información que nos llega es que sigue en curso un procedimiento que consiste precisamente en posiblemente alcanzar a los integrantes de esta gavilla que atacaron a al menos dos transportadoras de caudales. Ahí estamos viendo uno de ellos y en el sitio donde se produjo este ataque por parte de un grupo armado. Cerca de 20 hombres aproximadamente distribuidos en camionetas con armas de grueso calibre pretendían hacer el golpe del día, prácticamente remontándonos a aquel año 2017, hace 8 años exactamente, un mes de abril, donde un grupo de 50 hombres fuertemente armados lograban atacar, pero en ese caso, la sede de Prosegur. Acá estamos hablando de un seguimiento que le dieron a la ruta que hicieron precisamente estos transportadores de caudales, viniendo de Saltos del Guairá hacia Ciudad del Este, pero en este tramo descampado, fíjense, decidieron atacar estos transportadores, estos carros fuertes que estaban siendo custodiados, porque en eso consiste normalmente el protocolo de seguridad para estos tipos de traslados, donde llevan caudales, una importante cantidad de dinero de los camiones cargados. Las patrulleras de las distintas comisarías se van turnando, o sea que ingresan a una jurisdicción, ya la patrullera de esa dependencia le da el seguimiento hasta que termine su jurisdicción. Pero aparentemente ya se manejaba a nivel inteligencia por parte de la policía que se pretendía este atraco, por lo que se reforzó la seguridad, estaban en alerta y finalmente se pudo lograr frustrar el robo. Se produjo el ataque, incluso balacera de por medio. Hay patrulleras baleadas. Incluso tengo entendido que ya trascendieron también las conversaciones por parte de los agentes pidiendo refuerzo, pero de manera desesperada ante la situación porque una patrullera quedó fuera de circulación. Rociaron a balazo a estas patrulleras que estaban custodiando. Menos mal, a estas alturas no estamos hablando de uniformados heridos, no hay bajas por parte de las filas policiales, pero sí una persecución que aparentemente se extiende todavía a estas horas. En breve vamos a estar en vivo y en directo desde el lugar. Nuestra compañera Elba Espinosa está haciendo un recorrido. A lo largo de la huida de estos criminales arrojaron una cantidad impresionante de clavos, Miguelitos. ¿Y qué les parece si repasamos ya algunas de las imágenes que nos hicieron llegar pobladores de la zona que fueron testigos de lo ocurrido? Esto decían. La prensa también detrás de la información. Una vez más, ¿por qué digo una vez más? Porque aquí también fue una escena, un episodio bastante violento donde se había aquella ocasión también explotar, llevar un fuerte botín y ahora no pasó de ser un intento hasta ahora por la información que estamos recabando. Está el comisario Mariano Sosa con sus pares que están en la zona norte recibiendo toda la información. Nosotros permanecemos en línea justamente para poder cerrar con esta misma transmisión los datos, si es que hay detenidos, si es que hay rastros ya de estas personas quienes actuaron en el intento de asalto a la empresa Prosegur. Bueno, y esta imagen que están viendo ustedes sería el sitio exacto donde se produjo el ataque y en el lugar quedó un vehículo utilizado por los criminales que se procedió a su incineración. Posiblemente ya formando parte del modus operandi que ya conocemos, si es que se trata de facciones criminales, si es que vamos a hablar de ese mismo grupo que perpetró en perjuicio a Prosegur en el año 2017, siempre destruyen los vehículos utilizados, que en su mayoría son cabritos, robados para el efecto. Se habla de una camioneta tipo Blazer, así como también tipo Fortuner, que son los modelos siempre utilizados por este tipo de gavillas, estos criminales que se preparan para el efecto, nada improvisado porque sabían bastante bien la ruta que iban a hacer estos camiones transportadores de caudales, pero que reitero,
la custodia se reforzó ante esta información recibida días antes precisamente. Y ese vehículo que estábamos viendo en el video anterior, que se estaba incinerando, que pertenecería a los criminales, fue exactamente en la localidad de Maracamoa, La Fortuna, departamento del Alto Paraná, donde se veía justamente esa quema, Lari, de una de las camionetas aparentemente utilizada por los criminales. Continúa la persecución, según los datos que vamos recibiendo, entre la policía y el grupo compuesto por aproximadamente 10 a 20 hombres armados con alta logística. Si estamos hablando de este tipo de preparación, de logística, de armamento y de animarse incluso a enfrentar a la policía, evidentemente no estamos ante delincuentes comunes. Posiblemente estemos nuevamente ante otra de las facciones criminales. Uno de los intervinientes mencionó que los camiones blindados de Prosegur ya están en zona segura en sus bases y que están realizando rastrillajes policiales por toda la zona afectada hasta Caaguazú, Itacurú y Hernandarias, porque son varios los vehículos involucrados, se extiende la persecución en distintas arterias, y esto por supuesto también termina generando el susto en la ciudadanía. Gran parte de los automovilistas que estaban pasando por el lugar se encontraron con los clavos Miguelitos. Algunos incluso se vieron perjudicados porque llegaron a pasar encima. ¿Eso qué significa? Bueno, ollantala y vehículo cueras a tema o puta. Todo esto como consecuencia de este ataque, pero hay que decirlo, frustrado, pero que de todos modos fue bastante desastroso. Hay muchos perjuicios en cuanto a lo material y por supuesto esta escena que estamos viendo que nos hacen llegar los pobladores de la zona. Tenemos ya allí a punto los audios que trascendieron de las conversaciones vía radio de la policía pidiendo refuerzo. Escuchemos. Le vengo más, el señor ya lleva apoyado, ahora la patrulla ya ocurre, más 093 cuérete. Pelle cuidado, que vehículo blindado, todo es vehículo cerrado, como Fortuner, Blazer, todo es cerrado, todo blindado. Seguro, Diego, seguro, 093 por esta. Enfrentamiento. Apoyo. Mujer, bebé, escuela, bebé, Maracá, mujer, bebé, dos más, hija, bebé, escuela, hija, bebé, ya prima, dos vehículos ya, prima, bebé. Oye, pues, bebé, balsa, bebé. Balsa, pega, tú no zona Caaguazú, balsa, motivado, Bueno, la información que iban cruzando en tiempo real acerca de lo que veían y sabían en plena persecución, una situación de mucho desespero, adrenalina también de por medio, porque los efectivos policiales, dentro de todo con las limitaciones de recursos, tenían que responder ante esta situación y nada más y nada menos consistía que lidiar, hacerle frente a un grupo criminal que estaba bien preparado, pero que en este caso hay que decir, pese a toda la preparación, no lograron concretar el robo. Acompañamos justamente recién y vamos a preparar también las imágenes del momento en que ya al menos 2 camiones transportadores de caudales, 2 carros fuertes, fueron ingresados a la base de Prosegur en Ciudad del Este. O sea que 2 llegaron a destino. Se hablan de 2 a 3 carros fuertes. No tenemos el dato exacto todavía porque el procedimiento sigue en curso, pero lo cierto es que según pudimos corroborar, 2 ya ingresaron a la base para poder ser resguardados. Reitero, venían de Saltos del Guairá con destino a Ciudad del Este. 2 llegaron y vamos a ver qué pasó del tercero, si es que existe un tercero o si es que efectivamente se trataron de 2 carros fuertes nada más. En instante vamos a ampliar con nuestra compañera Elba Espinosa, que está haciendo el recorrido desde el punto exacto del ataque hacia el sitio por donde se generó la persecución. Bueno, y mientras rastreamos a nuestra compañera Elba, que está trabajando arduamente desde el este del país, zona Hernandarias, vamos a seguir este caso que realmente llamó muchísimo la atención. Incluso se prestó a confusión por lo que se ve en el video. Y quiero nomás poner otra vez, ya pedí otra vez, Lari, discúlpame que te moleste, otra vez el video para que yo les pueda explicar acá a nuestros televidentes lo que se ve. Este es el momento de la llegada
de los delincuentes. Bueno, una dupla, famoso, ¿verdad? Ahí encapuchados, hace con el saco puesto, la gorra. Ambos descendieron. Normalmente baja uno, pero en este caso ellos optaron por la modalidad de hacerse pasar por clientes. El objetivo, una carnicería. Bueno, fíjense que ingresaron a la carnicería. A ver, ahí se puede ver de manera secuencial la imagen de adentro, don Jacinto, que estaba en ese instante atendiendo. Ya pilla lento, malaicota. Fíjense que ya le llamaba la atención ahí la actitud. Esta es la famosa actitud sospechosa, ¿verdad? De estos delincuentes. Más pico pecho aguanta en la carnicería, ya encima que es Jakú. Bueno, ahí está. Ya se da cuenta don Jacinto, corre, pero le siguen los delincuentes, porque ellos querían llevar la plata. ¿Qué es lo que pasa mientras afuera? Vamos a acompañar que este segundo le va a seguir a su cómplice porque se van detrás de don Jacinto para presionarlo a que entregue la recaudación. Fueron bastante violentos, ¿eh? Ahí. Bueno, podemos irnos a las imágenes afuera ya, porque esto se ve ya después. Ahí está. ¿Qué pasa mientras están los asaltantes adentro? Fíjense que llega este joven hablando por celular y sale la otra joven. Ellos son aparentemente los hijos de don Jacinto que vieron el asalto y este se adelantó y decidió llevar la motocicleta del asaltante para que no escapen rápido. Así llega la policía, pero lastimosamente no le salió. Fíjense que a tiempo salió uno de los asaltantes, le persiguió y efectuó un disparo que menos mal, por suerte, le dio de refilón al hijo de don Jacinto. Ahí se puede ver que recupera la motocicleta del asaltante, su cómplice le alcanza o dispara. ¿Dónde puta se? Ánimo, añe de tenemba, ya lleva. Bueno, después de haberle agredido a don Jacinto, recuperado la motocicleta, finalmente escapan, pero dejan herido, en cierto modo, al hijo de don Jacinto, que trató de alguna manera de evitar con que escaparan rápido, por lo que se puede entender seguramente que ya llamaron al 911 para que llegue la policía, pero todo ocurrió demasiado rápido. Esto ocurrió en la ciudad de Horqueta, departamento de Concepción. La gente de investigaciones ya está trabajando con estas imágenes de circuito cerrado. Por cierto, que no se me pierda ese detalle importante. Ahí vemos que se dio justamente el destello del balazo que termina hiriendo al hijo de don Jacinto de refilón. Un vecino también estaba atento. Así que toma su arma y finalmente efectúa disparos, dándose como una suerte de enfrentamiento con los delincuentes. Por eso ellos escapan. O si no, la suerte del hijo de don Jacinto iba a ser muy diferente. Tenemos allí la nota a punto. No tenemos ahí con el jefe de investigaciones. Habló hoy, al menos yo hablé justamente en esta entrevista con él, pero recuerdo lo que mencionó, que van a darle seguimiento porque según el dato que tienen, es que aparentemente esta misma dupla viene haciendo de víctima a varios comerciantes de la zona. Incluso se atreven a los atracos domiciliarios, ya se los tiene prácticamente fichados. Esperemos que en las próximas horas se pueda hablar de la detención porque son bastante peligrosos, violentos. Ellos ingresaron, se puede ver que don Jacinto se va. Después nosotros perdemos la imagen porque hasta ahí nomás tenía cámara don Jacinto, pero él fue agredido. Le golpearon bastante para que él pueda entregar la recaudación, que se habrían llevado un poco de platita que él tenía allí, pero fue rápido porque el hijo se adelantó, el hijo de don Jacinto llevó la motocicleta, ellos se dieron cuenta y finalmente decidieron escapar. Reitero, esto ocurrió en la ciudad de Horqueta. Bueno, y mientras estamos acompañando allí con toda la producción de Coapé lo que está pasando en Hernandaria, seguimos en ese punto, pero hablando de lo que pasó a tempranas horas, al menos lo que se descubrió hoy. Realmente macabro, porque cuando hablamos de crímenes siempre nos imaginamos un contexto donde personas extrañas son las involucradas, pero en este caso hablamos de un caso de parricidio. Un tipo de unos 36 años se enojó porque su papá no le dio 20.000 guaraníes para poder comprar más caña. ¿Qué hizo?
lo mató. Y estamos ante un autor confeso. Este es el sitio donde se produjo, barrio Santa Clara de Hernandarias. Pero ojo con esto, porque el hecho en sí no se produjo hoy. Hoy se descubrió, hoy se encontró el cuerpo sin vida de don Benicio Yaquet, de 67 años, el padre del autor de este crimen. Atendiendo a que le llamó la atención a los vecinos, así como también la ausencia del hijo, la casa estaba completamente cerrada y no se lo vio más a don Benicio, va ahí con la ICOA. Por lo que rápidamente se pusieron en contacto con los otros familiares, llamaron a la policía, ubicaron al hijo. Este termina confesando lo que pasó en cierto modo. O sea que al principio no dijo yo le maté a mi papá, ni como dice, no, no sé qué le pasa a mi papá, vamos a casa, dice. Se va con la comitiva policial y se deparan con el siguiente escenario. Tenemos allí la foto, Lari, de cómo se le encontró a este señor. Ya el cuerpo en avanzado estado de descomposición, porque esto se habría producido en horas de la madrugada del jueves, pero ya empezaron a compartir con el hijo una ronda de tragos desde el miércoles en horas de la noche. El crimen en sí se produjo el jueves en horas de la madrugada y ya en la mañana de hoy se procede al hallazgo. Acá estamos viendo esa parte blureada, es la mano de don Benicio. Es la única parte del cuerpo que quedó de fuera porque el resto estaba completamente cubierto con ropa. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa madrugada del jueves? Ángel Yaquet Oliveira, de 34 años, el presunto parricida, estaba compartiendo con su papá una ronda de trago. Ellos viven solos en esa casa del barrio Santa Clara de Hernandarias. En un momento dado terminó la bebida. Él le pide a su papá más plata, pero este aparentemente se negó. Se da una discusión, aparentemente forcejeo de por medio. ¿Qué es lo que hace Ángel? Le maniata a su papá. Le maniata a su papá, le pone un trapo en la boca y no solamente eso, incluso le tapa con cinta otra vez encima del trapo la boca y la nariz. Prácticamente era un vecino bastante presente, se lo veía siempre y de repente ya no estaba. Y finalmente hoy, con un autor confeso, llegan al sitio, se deparan con esta escena y empiezan las primeras diligencias. Inmediatamente le detuvieron a Ángel Manuel Yaquet de Oliveira, de 34 años, que admitió haber ocasionado la muerte de su papá, don Benicio Yaquet, de 67 años. Y atiendan esto, él argumentó que no se acuerda bien de lo que hizo, porque es supuestamente. Imagínense, pero díganme ustedes, ¿quién tiene la capacidad, bajo los efectos del alcohol, si dejamos argumentar eso, de premeditar, preparar la escena, de maniatar a su papá, de ponerle un trapo en la boca, cinta por encima y dejarlo allí morir? Evidentemente sabía bastante bien lo que hacía. Primeramente vamos a escuchar lo que decía el comisario Juan López de la comisaría jurisdiccional acerca de las primeras diligencias que hicieron y cómo descubrieron a Ángel. Bueno, la verdad que en varias oportunidades ya se le echó de esta casa, se le dijo para que no volviera a molestarle a sus padres, ¿verdad? Y lastimosamente llegamos a esta situación tan desagradable. Nosotros tuvimos conocimiento de la información de fidedigna de los vecinos. No se le dio al señor, muy raro el caso. Compartir, tomar algo de alcohol de manera social, y no por eso nos convertimos en potenciales asesinos, ¿no? Evidentemente algo uno ya lleva adentro, que después el alcohol desinhibe y se usa eso como excusa para hacer lo que realmente sentía o venía pensando, ¿verdad? Pero tanto odio dentro al punto, y tanta frialdad también, pienso, al punto de atar a su papá, ponerle un trapo en la boca y dejarlo morir asfixiado. Tenemos la nota con el autor. Por favor, presten mucha atención cómo él explicaba detalladamente la forma en que pasó todo. Y después entró en su pieza y tiene un cuchillo grande ahí abajo, ya ves su colchón. Y se agachó para agarrar y yo me fui otra vez y le miré, me vino como para aclararme y le miré bien así. Después le dije, ¿qué fue? Me vino con el cuchillo y agarré un pedazo de madera, así le pegué por su brazo y le saqué el cuchillo. ¿Pedazo de qué? Y un pedazo de madera que había así al lado de su puerta. Después así le empujé y se quedó así en su cama. Y otra vez levantarme para agarrar otro cuchillo y otra vez. Yo le dije, le empujé, le dije, ¿qué te pasa? Ya puedo hacer. O sea, cultura. Después le dije, oye, cota, una doña pitita, porque ese yucaseina, y le até sus piernas y sus manos. Y después empezó a gritar, y yo le quise agarrar así. ¿Cómo le ataste dónde? Su pierna y su brazo. ¿Pero dónde? Y en la cama, y ahí mismo. Así, tipo para atajarle, era. Y ahí le até y
empezó a querer gritar y yo le dije, solo una petita fecha, tipo castigo, le dije así, era para... Y la até así su boca, fuerte y agarré su nariz y le dije, pecha, hasta se agarró la caña o otra desata. Bueno, así él contaba detalladamente cómo pasó, pero con un tono de indignación. Llegó a Yococente, porque Éngula se yucasea supuestamente. Y después hoy, en una nueva entrevista con nuestro compañero Joel López, incluso llegó a derramar algunas lágrimas. Sorprendente realmente, incluso porque horas antes él premeditó bastante bien lo que iba a hacer con su papá. Y acá en Coapé nosotros no queremos limitarnos solamente a hablar de los casos de acuerdo a los reportes policiales y allí. Queremos entender, queremos ir un poco más allá. ¿Cuál podría ser la explicación de una conducta como esta? El simple hecho de tomar alcohol, tomar cerveza, de tener un vicio, ¿o es que existe otro factor que podría incidir en esto? Es por eso que nosotros decidimos contactar con una psicóloga clínica, Norma Espínola, y le queremos agradecer que nos haya atendido a estas horas porque ya es horario de descanso, ¿no? Pero finalmente queríamos hablar con ella desde otra perspectiva, analizar un poco qué es lo que ella como profesional nos puede decir acerca de estos tipos de conductas. ¿Está lista la licenciada Norma Espínola? Ya la tenemos. Licenciada, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Judith. A las órdenes. Licenciada, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a usar este caso como referencia, ¿verdad? Si bien no tratando de hacerle a él ningún tipo de diagnóstico, sino una pregunta puntual que te quiero hacer, licenciada. ¿Una persona puede convertirse en asesina de un momento a otro por el simple hecho de consumir alcohol o hay algo más por detrás? Mira, cada situación es única y tiene que ser estudiado cuáles fueron sus fundamentos. Pero podemos divagarnos un poco, sí, y imaginarnos cuáles pueden ser las causas. He leído sobre este caso, he visto que ha tomado alcohol la persona. Eso puede estar, digamos, disparando una enfermedad mental. O puede ser disparada una situación neurológica. Puede haber alguna historia de abuso de esa persona, puede haber historia de negligencia donde han acumulado ira, resentimiento. Resentimiento puede estar abajo de todo ese comportamiento de enfermedades mentales. Entonces eso puede ser espontáneo bajo una emoción violenta o puede ser premeditado. Ahora, ahí te detengo, licenciada. Podemos llegar. Ahí te detengo, porque entiendo el punto donde mencionás que ya hay un odio acumulado, una resistencia, rencor, por el hecho de episodios anteriores, pueden ser traumas, malos tratos de la infancia, ¿no? Bueno, pero en este contexto, poniéndote de ejemplo, ¿verdad? ¿Qué otras aristas podrían existir atendiendo a que él procede a maniatarle a su papá, a ponerle un trapo en la boca, cinta encima tapándole la boca y la nariz para evitar la respiración? Ese tiempo que se tomó para poder acabar con la vida de su papá no es algo impulsivo. Exacto. Ahí ya no podemos decir fue una emoción violenta. Ya sí, hubo más acciones que llevaron al triste episodio, ¿verdad? Entonces, allá podemos hablar de que hubo algo más que eso. Podemos hablar de resentimientos acumulados posiblemente también que se desinhiben con el alcohol. Ahora, el simple hecho de tener rencor, licenciada, o también podrían existir problemas de conducta o personalidad de por medio. Claro, por supuesto. El alcohol, así como las drogas, cuando es consumido por mucho tiempo, conduce a patologías, a enfermedades mentales. Psicosis secundaria se llama. Y entonces la persona desarrolla todos los síntomas de un enfermo mental, pero esta vez es producido por las drogas. Cuando entonces, hablamos de enfermo mental, a la hora de un juicio, en cierto modo, hace con que se reduzca un poco la responsabilidad, licenciada.
Hay que hacer la pericia justamente de cómo ocurrió esa situación en ese momento. Se hace una pericia retrospectiva. No es cómo la persona se encuentra en ese momento, sino como en el momento en que sucedieron los hechos, estaba esa persona y cuáles fueron los motivos por el cual actuó de esa manera. Hoy precisamente en una nueva conversación, él supuestamente se demostró arrepentido, llegó a derramar algunas lágrimas. ¿Esto podría pasar? ¿Eventualmente podría ser algo sincero? ¿O cómo podríamos interpretar, licenciada? Porque estamos ante una persona que horas antes acabó con la vida de su papá de una forma bastante premeditada y hoy está llorando ante cámara. Puede que sí haya el arrepentimiento, pero en ese momento la mente se obnubila. Justamente por el consumo del alcohol o de drogas, y ahí hace un chispeo neurológico y realmente puede actuar de forma impulsiva, pero tiene conciencia de los hechos. ¿Esto se podría encuadrar en una conducta psicopática, licenciada? ¿También? Podría, te digo, no puedo aventurarme a dar un diagnóstico, no lo conozco, pero hay que ver. Tiene que reunir muchos síntomas en los cuales necesita ser chequeado. ¿Cuáles son esos síntomas, licenciada? Obviamente que no porque por ahí se ajuste uno, automáticamente ya decimos que es psicópata, ¿verdad? Pero para tener en cuenta, ¿verdad? Porque tengo entendido que se dan las famosas banderas rojas ya acerca de la conducta de una persona que tiene esta patología. Sí, realmente. Es cuando empieza a tener conductas extrañas, alucinaciones, ideas tal vez de persecución. Entonces, van teniendo esas conductas que ya no son dentro de lo esperado, dentro de lo normal, y pueden estar cometiendo esas conductas impulsivas, explosivas, violentas. Esas violencias, esas conductas violentas pueden estar ya fuera de control también. Y eso se le suma otra vez la adicción, en este caso hablamos de alcohol, pero... Normalmente eso agrava muchísimo las situaciones. Hay mucho consumo de alcohol y drogas y realmente es todo un tema. Porque, como te dije hoy, el consumo reiterado por varios tiempos, varios años, conducen a la psicosis secundaria. Y los homicidios pueden ocurrir con una crisis bajo los efectos de esas sustancias. Licenciada Norma Spínola, muchísimas gracias por tu tiempo y por estos detalles que me parecen fundamentales a la hora de abordar estos tipos de temas. A las órdenes. Hasta luego. Ahí está la licenciada Norma Spínola, ella es psicóloga clínica, tratando de arrojarnos un poco más de información desde la perspectiva de la psicología acerca de estos tipos de conductas que pueden tener diversas explicaciones. Podemos hablar de una patología, de psicopatía, podemos hablar de una enfermedad mental, pero es importante poder individualizar eso, poder tener un informe, porque a la hora de un eventual juicio, esto o puede jugar en contra o a favor de un criminal como este. Hacemos una breve pausa acá en Coapé y ya volvemos con más información. Estamos de regreso, señores, y seguramente ustedes allí del otro lado estarán curiosos en saber lo que pasó en Hernandaria. Así que nosotros acá hicimos lo posible con el equipo de Coapé para poder tener la información. Por ende, estiramos la señal del 9, el vivo de nuestra compañera Elba Espinosa, que está trabajando desde el lugar de los hechos a estas horas. Escuchemos lo que relata al respecto. Y van a ser vehículos que fueron robados, ¿verdad? Y una vez que había que realizar, una vez que hayan concluido el trabajo, iban a abandonarlo, pero por la rápida reacción, ya que están acechados ya también por los patrulleros, vinieron acá a quemar y posteriormente ser rescatados por otros vehículos
presumiblemente llevándole hasta la zona acá donde tenemos la balsa. Exactamente, y con esta incineración obviamente ya borrar todo tipo de evidencias. Sí, justamente con la quema de este vehículo ellos trataron de quemar alguna evidencia que pudieran quedar dentro del vehículo, pero tenemos hacia la otra parte, hacia la otra ruta, algunas imágenes que nos van a ayudar, que nos van a ser de suma importancia para poder seguir el caso, pero también los personales de ustedes, comisario, ¿vieron por lo menos, estaban encapuchados, qué tipo de armas usaban, pudieron ver ellos? Sí, justamente acá están los personales conmigo, los que hicieron este trabajo, ¿verdad? Ellos también teníamos los 3, 4 que tenían armas largas que estaban en las dos patrulleras. Gracias a eso se pudo evitar. Tenemos características e inclusive algunos rasgos de algunos que se bajaron, que estuvieron prácticamente cerca de los personales donde tuvieron este enfrentamiento. Bueno, entonces esta es la situación, Mercedes, Aníbal, y seguimos nosotros aquí acompañando el procedimiento de búsqueda de estos delincuentes que intentaron atracar a este... Bueno, ahí nuestra compañera Elba relatando para los medios del SNT y C9N todo lo que pasó en Hernandarias. Fíjense cómo quedó el vehículo utilizado por los criminales, al menos uno de ellos que se ubicó en este punto y lo llevaron hacia una reserva, por lo que se ve, ubicación estratégica para proceder a la quema, deshacerse de esa forma de archivos, de elementos que los puedan delatar. Pero es un modus operandi bastante característico de estos tipos de criminales que se preparan con todo, con toda la logística, vehículos robados de dudosa procedencia que van a destinar exclusivamente para el ataque y ya están preparados también para un eventual trasbordo, porque una vez que se concreta o no el golpe, alguien los rescata, pero sí o sí se deshacen de los vehículos. Elba Espinosa, estamos contigo ahora en vivo en directo desde Cuapé. Exactamente, Judith, ya ven en imágenes este vehículo totalmente calcinado. Nosotros estamos a unos 5 a 6 kilómetros de la ruta PI 07, en este caso donde ocurría este hecho de intento de asalto a este carro Prosegur mediante el trabajo policial se pudo frustrar y el carro ya está en Ciudad del Este en este momento y el vehículo aquí incinerado a 2 kilómetros aproximadamente, otro vehículo incinerado y se presume de que los delincuentes habrían escapado por el río Paraná por una balsa, porque nos decía justamente el comisario Feliciano Martínez, director de Policía del Alto Paraná, de que estamos a 2 kilómetros aproximadamente de la balsa y aquí estamos en una zona de eucalipto donde entraron estos delincuentes a quemar este vehículo. Por lo que vemos ahí, justamente estamos mostrando en imágenes algunas plantas también dañadas. Se presume de que había adentro seguramente hasta explosivos, es lo que decían, y se borraron estas evidencias. Aquí podemos ver de que realmente los delincuentes actuaron con total equipamiento, todo el equipo para poder atacar este carro. Feliciano, estamos, comisario, sí, para QAP, para C9N, en directo con la compañera Judith, justamente contando todo lo sucedido. Vemos rastros de vehículos. Se presume que tenían este vehículo, si tenía explosivos, si tenía otro tipo de armas. ¿Qué se presume, comisario? Nosotros presumimos que podrían haber tenido en algún bidón alguno combustible, porque ya ustedes vieron el rastro cómo quedó y explosionaron este vehículo. Por eso se quedó así, ¿verdad? Pues no dejaron ningún rastro. Nosotros calculamos que tenía bidones o algo explosivo dentro de este vehículo, por lo que trajeron acá y explosionaron. Acá calculamos que iban a ser utilizados por los carros de Prosegur, por eso el estado en que quedó estos vehículos totalmente dañados, ya que ni la marca, nada, ni todo se reparó, o sea que quedó todo prácticamente en pedazos, ya que ustedes están viendo acá en el lugar. Bueno, ese es el nuevo dato, Judith, porque mira, ahí en imágenes justamente este auto Exacto. prácticamente voló y se destrozó aquí, y vimos también una parte del eucalipto, esa parte de arriba, el rastro, es como que explotó este vehículo en vez de quemarse nada más. Muchas veces vemos los vehículos que solamente se incinera y queda ahí. En realidad hay pedazos a metros del vehículo. Sí, se dio como un estallido que se puede percibir incluso por el árbol de eucalipto, Elba. Eso sí no fue rastro de una balacera, evidentemente fue una explosión, y aparte por las partes de los vehículos que quedaron allí esparcidas, evidentemente o tenían explosivos o evidentemente el combustible que termina generando esta explosión.
Y aquí lo que se presume es que tenían explosivos porque ese es el rastro que se da en el eucalipto y los rastros de los restos del vehículo que está alrededor. Y el otro vehículo, comisario, ¿cómo quedó el que se incineró según las imágenes que ustedes vieron? Sí, según haciendo una comparación del vehículo, el otro sí se incineró, o sea que vamos a decirle normal, ¿verdad? Pero según acá hay algunos pobladores ahora que me están avisando, se escuchó un fuerte ruido, por eso que presumimos que tuvieron algunos elementos explosivos, por eso como el estado como en que quedó. Y si haciendo la comparación con el otro vehículo, está en llama, ¿verdad? Normal, vamos a decirla, pero presumimos que sí tenía algún explosivo, porque la colonia había escuchado un fuerte ruido, donde salieron todos, se fueron a avisar a la comisaría y vinieron ellos, ya que era un ruido muy fuerte que se escuchó con todo acá en la colonia. ¿Esta colonia está habitada, comisario? ¿Que eso está sí, ustedes están en el lugar, tiene poco habitantes, es una zona muy rural, ¿verdad? Donde más o menos se dedica la gente al cultivo de soja acá, pero se escuchó un fuerte ruido, por lo que presumió que podría ser el vehículo que había explosionado que estamos teniendo acá. El comisario les escucha. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo te va? Ahora nos estamos prendiendo con la teleaudiencia de Cuapé acerca de todo lo que pasó en Hernandares. Me imagino que están trabajando todavía para poder tener más pistas. Ahora, ¿qué es lo que preliminarmente saben? ¿Esto se le atribuye a alguna facción criminal atendiendo justamente a los antecedentes de ataque a esta misma firma? Siempre nosotros, cuando ocurre un hecho en un lugar, siempre tenemos nuestras presunciones, ¿verdad? A qué grupo podría pertenecer o quién podría estar encabezando el trabajo, en comillas, que iban a realizar, ¿verdad? Pero en este lugar ya se había intentado varias veces, seguro que ustedes saben, vos sabés bien también, Judy, que se había intentado ya varias veces realizar asaltos a los carros de Prosegur, ya que es un lugar especial, vamos a decirle, donde no hay señal, cobertura de la radio, de la policía, tampoco de los celulares, por eso siempre ellos se cerraron en este lugar para poder realizar estos trabajos, pero nosotros habíamos recibido una alerta de seguridad hace un mes atrás aproximadamente, que había grupos que estarían preparando algún trabajo, recibimos la comandancia, por eso se había implementado el acompañamiento de 2 patrulleras a los vehículos que transportan especialmente de valores, o sea, dinero en efectivo, que vienen de Salto del Guairá. Por eso se pudo evitar este asalto tipo comando que estaban preparando aproximadamente 15 a 20 personas. Los personales que estaban escoltando de este transportador de dinero reaccionó rápidamente. Seguro que tienen ya está en la imagen el estado en que quedó la patrullera totalmente, con aproximadamente 20, 30, 50 impactos de balas, las 4 cubiertas en llanta por los impactos que había recibido. También la valentía de los personales, por suerte ellos tenían armas largas, los que estaban escoltando, y reaccionaron y se pudo evitar con los personales de Prosegur también, que tenían armas largas. ¿Podríamos hablar del PCC nuevamente, comisario, o de un grupo integrado ya sea por extranjeros, pero que no necesariamente pertenezca a una facción, pero bien equipado? Sí, podríamos decir eso, ¿verdad? Que no podría ser el grupo PCC, ¿verdad? Ya estamos teniendo algunos datos que se están manejando siempre, como le están manifestando siempre, cuando se realiza un trabajo en un lugar y el modo operandi siempre se le atribuye a un cabecilla o al otro cabecilla que podría tener la logística que tuvieron ahora, ¿verdad? Ya estamos manejando algunos datos, ya que eran 15 a 20 personas aproximadamente. También estuvimos hablando con personales que realizaron los disparos. Presumiblemente 1 o 2 de los vehículos podría ser blindado, ¿verdad? Ya que uno de los personales vació un cargador del Galil que estaba teniendo, el que estaba usando. Por eso presumimos que podría ser blindado 1 o 2 de los vehículos que se utilizó en este hecho. Ahora, comisario, ¿podrías confirmarnos la cantidad de carros fuertes? 2 en total, ¿no? Que finalmente ya llegaron a destino. Sí, un carro fuerte que estaba viniendo de Salto de Guairá, que ya llegó ya a destino. Justamente el patrullero que estaba escoltando se quedó en un lugar, ¿verdad?, donde había señal, observando a este carro pasar todo ahí, el lugar donde no había señal, por cualquier cosa luego para pedir apoyo o tener señal en ese lugar. Por eso se pudo reaccionar rápidamente. Llegaron varios patrulleras ya en cuestión de segundos. También seguro que su compañera
su corresponsal le mostró la cantidad de clavos Miguelito que echaron en su huida, ¿verdad? Ya que reaccionaron rápidamente los muchachos, ¿verdad? Vinieron rápido, se rodeó el lugar. Por eso creo que esa reacción de ellos, ya lejos ya del lugar donde se produjo este enfrentamiento, echaron una buena cantidad de clavos Miguelito para que la patrullera no lleguen rápidamente para el refuerzo. Hay que decirlo, comisario, que estos criminales no dispararon porque no quisieron contra los uniformados, porque fueron bastante direccionados contra los neumáticos, nada más atendiendo al poderío que tenían, toda la logística, como para poder acribillar, incluso si querían a los uniformados, pero no lo hicieron. Los personales nuestros tenían siempre el equipo que acompaña a estos carros fuertes siempre están con arma larga, con abundantes proyectiles, chalecos para poder reaccionar luego, ¿verdad? Especialmente esta zona, los que vienen de Salto del Guairá, ¿verdad? Por eso la reacción de estos personales, los personales que están en la patrullera, salieron en la patrullera, se aparapetaron en un lugar especial y ahí empezaron a realizar los disparos. Uno de los personales vació un cargador por uno de los vehículos, no se quedó, por eso nosotros presumimos que podría ser blindado, ¿verdad? También no descartamos también que estos vehículos podrían tener algún desperfecto también, por eso dejaron acá, ya que recibieron varios impactos también los vehículos que estuvieron ahí cerca del carro Prosegur. ¿Ningún herido entonces de las filas policiales, comisario? ¿No tienen información del otro bando? No, gracias. No, eso tuvimos justamente acá están los personales que realizaron el enfrentamiento, manifestaron que podría haber herido entre ellos, ya que según ellos uno de los vehículos recibió una buena cantidad de disparos también en su vida, que ellos notaron que uno de ellos, el vidrio fue roto, cayó en el lugar resto del parabrisas, por eso ellos creen que podría haber herido entre este grupo que había intentado asaltar. Entonces, ¿un solo carro fuerte era el objetivo, comisario? Sí, un carro fuerte, posteriormente ya vino otro carro fuerte también para apoyo a ellos, ¿verdad? Y porque ya había clavos Miguelito ahí por la zona, justamente para que no lleguen rápido los patrulleros, ya que se alertó en segundos del hecho que estaba ocurriendo acá. Bueno, gracias, comisario, y hay que destacar el trabajo, porque en este caso lograron frustrar, pese al riesgo que significó, pese a lo que se estaban enfrentando, lograron frustrar, y a estas horas estamos ya informando, pero solamente acerca del daño material que quedó, de los rastros, de la persecución, del ataque, que finalmente quedó en el intento del robo. Gracias, comisario, mucha fuerza. Listo, señora, cuando guste. Hasta luego. Elba, seguimos contigo allí. Bastante oscuro el lugar a estas horas, solamente la luz del reflector de ustedes y los vehículos lo que están permitiendo tener esta visibilidad. Exactamente, solamente las luces de los patrulleros, como también vemos allá en el fondo que sí, una parte quemada, por eso decíamos que justamente pareciera que son explosivos, porque hasta ahí llega, realmente lejano es donde está el auto, el cuerpo del auto principal, digamos, y los pedazos alrededor, también la parte del eucalipto. ¿Qué modelo de vehículo sería, Elba, que estamos viendo? Y este sería Toyota Allion. Voy a mostrarle un poco aquí el hoyo que quedó. Sí, un automóvil sería. Decía un automóvil Toyota Allion. Miren el hoyo, el pozo que quedó aquí también, de la parte donde se explosionó este auto. Podemos decir realmente que se explosionó Sí, miren aquí la parte del árbol, quedó el pedazo de chapa pegado por el eucalipto. Es evidentemente que esto se explosionó, no es una quema normal. Incendio. Allí incluso hay todavía fuego, hay que cuidar un poco allá en el medio, hay todavía fuego, la parte del motor, de los asientos, digamos. Y es lo que se presume, ¿verdad? Que se explosionó o que se iba a utilizar esto para el carro fuerte. ¿Por qué no, verdad? Ahora, en este caso estamos hablando de un automóvil tipo Allion. Dijiste que a 2 kilómetros de ese lugar está el otro vehículo también incinerado. Elba, ¿qué modelo sería ese? Sí. El otro vehículo sería modelo Santa Fe, sería una camioneta, tengo entendido, según nos decía el comisario,
que está a 2 kilómetros aproximadamente donde nosotros estamos. Y nosotros estamos también a 2 kilómetros aproximadamente de lo que sería el río Acaraú. Por eso se presume que los delincuentes se habrían ido camino a esa balsa justamente que está a esta dirección de la calle donde nosotros veníamos, camino de tierra. ¿Y de qué manera habrían ido, Elba? Según lo que se maneja, ¿hubo un transbordo, un rescate o fueron a pie? Lo que decían es que aparentemente hubo un rescate de estos delincuentes. Y otro vehículo entonces involucrado también, posiblemente. Sí, y donde llegamos ahí, realmente todo camino de tierra no es tan feo el acceso. Rápidamente ellos llegaron hasta acá para poder explosionar el vehículo y el otro para poder quemar. O sea, no fue tan dificultoso para que lleguen, excepto esta parte que hay eucaliptos, ¿verdad? Que una no reserva. impidió que ellos entren en el medio de esta reserva, de este eucaliptal que hay aquí. Exacto. Ahora, Elba, la distancia del lugar donde atracaron, o sea, donde atacaron al carro fuerte. Y aproximadamente 7 a 8 kilómetros. Vamos a precisar un poco ese punto donde ocurría. En Maracamua es el lugar donde hay dos lomas aproximadamente cerca de una conocida escuela donde alguna vez ya hubo atracos a transportadoras o intentos de atracos a transportadoras. La zona, decía justamente el comisario Feliciano, de que no hay señal de teléfonos, no hay nada, porque es una zona, una bajada. Es como que vinieron un grupo de la Ruta 7 viniendo de Hernandarias y otro grupo de la Ruta 7 viniendo de hacia Mingaporá, en este caso, para ubicarse. Sí. Y es una zona donde hay una pendiente. Ahora, Elba, y atendiendo ese dato, estos efectivos. Atendiendo ese dato, ¿no existe un tramo alternativo por los antecedentes precisamente donde se puede hacer ese mismo trayecto de Salto hacia el este, pero que no utilicen esa parte donde siempre es aprovechada por estos criminales? En realidad no, es la Ruta 7, PI-07, es la utilizada para transportar caudales, es una ruta principal que se usa para llegar a toda la zona norte del Alto Paraná y hasta Salto del Guairá. Inclusive hasta Ambaracayú. Es una ruta nacional que ya por la ruta. Yo pensé que había como una parte de un tramo alternativo que utilizaban donde se pierde la señal. Ahí me generó un poco de confusión, pero si es sobre la ruta luego... No, es sobre la ruta misma, es sobre la ruta donde hay una pendiente y donde se maneja que no hay prácticamente señal. ¿Y acá qué tan lejos estás de la ruta vos? ¿Estás lejos? Está... sí, 6 kilómetros aproximadamente. O sea que hay que entrar mucho a la zona de la reserva donde procedieron a incinerar el vehículo. Sí, hay que entrar desde la ruta a unos 6 kilómetros, un camino recto, camino de tierra, donde hay varias comunidades, incluso comunidades indígenas, me dijeron, donde hubo varias veces, hubo aquí desalojo y compañía, un poco lejano de la ruta. ¿Prosigue el rastrillaje, Elba, a estas horas o ya va concluyendo el trabajo? Sigue el rastrillaje por la zona. Sí, aquí nos esperó justamente el director de policía, a quien agradecemos para los detalles, pero su personal sigue desplegado por toda la zona, aquí de la zona norte, también en la zona de Hernandarias, entradas, salidas, ellos están cubriendo. Bueno, Elba, te agradecemos muchísimo por estos detalles y seguramente que en los servicios informativos de mañana estaremos otra vez en contacto contigo y todo el equipo del Este para tener mayor información sobre este suceso. Gracias, querida Elba. Muchísimas gracias, Judith. Vamos a estar en contacto a cualquier momento. Hasta luego. Ahí está Elba Espinosa informándonos todos los detalles referentes a lo acontecido desde el este del país. Todo empezaba cerca de las 19 horas aproximadamente y ahora ya tenemos este desenlace. Menos mal, no hay heridos, no hay muertos en filas policiales porque los criminales van al todo o nada. En este caso se prepararon, pero no les salió el golpe justamente porque un mes aproximadamente, hace un mes que la policía estaba manejando la información de que se pretendía hacer esto a través de su servicio de inteligencia y lograron reforzar la seguridad y frustrar este robo al carro fuerte de Prosegur. Nos tenemos que ir. Ya estamos llegando a la parte final de QAP. Será hasta el próximo martes con más de las noticias del plano policial. Será hasta entonces. Chau, chau.